Esta es la historia de Pedro Infante, el actor y cantante más querido de México, quien predijo públicamente su propia muerte en un accidente aéreo 8 años antes de que ocurriera. El 15 de abril de 1957, a las 7 de la mañana, el avión que pilotaba se desplomó en Mérida, Yucatán, cumpliendo exactamente la premonición que había declarado en 1949 durante el funeral de su compañera de cine Blanca Estela Pavón, quien también había muerto en un accidente aéreo. Pero para entender cómo el hombre más exitoso de la época de oro del cine mexicano terminó pilotando un avión comercial el día de su muerte, necesitamos regresar al inicio. A un niño pobre de Mazatlán que abandonó la escuela en cuarto de primaria y trabajó como carpintero antes de convertirse en el ídolo de millones. José Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917 a las 2:30 de la madrugada en la calle Constitución número 508 del puerto de Mazatlán, Sinaloa. Su padre, Delfino Infante García, era músico profesional que tocaba el contrabajo en bandas itinerantes. Su madre, María del Refugio Cruz Aranda, conocida como Doña Cuquita, era costurera. Pedro fue uno de 15 hermanos, de los cuales solo sobrevivieron 9. La familia vivía en extrema pobreza. Se movían constantemente entre Mazatlán, Guamúchil y Guasave, siguiendo el trabajo del padre. Pedro abandonó la escuela a los 10 años en cuarto de primaria por necesidad económica. Su primer trabajo fue como mandadero en Casa Melchor, donde ganaba 15 pesos mensuales. Después aprendió carpintería durante 5 años con don Jerónimo Bustillos, donde construyó su primera guitarra. Pedro siempre declaró con orgullo que la carpintería era el oficio de Cristo. También trabajó como peluquero con Policarpo Lizárraga en Rosario. A los 11 años sobrevivió a la poliomielitis, una experiencia que le dio un especial aprecio por la vida. En 1933, con apenas 16 años, formó su primera orquesta llamada La Rabia junto a su padre, tocando en cabarets de Guamúchil a 10 centavos por pieza. En 1937 se unió a la prestigiosa Orquesta Estrella de Culiacán como baterista, violinista y cantante. Fue ahí donde conoció a María Luisa León, quien cambiaría su destino. María Luisa León era una mujer 10 años mayor que él y de mejor posición económica. Se conocieron el 30 de mayo de 1937 en un baile del Casino Humaya de Culiacán. Ella lo convenció de mudarse a la Ciudad de México para buscar mejores oportunidades. Llegaron en 1938 llevando solo amor, juventud y miseria como equipaje. Su primera audición en la radiodifusora XCW fue un fracaso rotundo. El director musical Amado C. Guzmán le recomendó regresar a Sinaloa y seguir con la carpintería. Pedro no se rindió. Audicionó en la XCB con el director artístico Ernesto Belloc, quien describió su voz como muy nasal, con vicios de dicción, desentonada en las notas agudas. Le dijeron nuevamente que siguiera de carpintero. Una semana después, Pedro regresó. Cantó Nocturnal de José Sabre Marroquín con una interpretación limpia y centrada. Fue contratado para cantar 3 veces por semana ganando 2 pesos por programa. Su persistencia había triunfado. El 19 de junio de 1939, Pedro se casó con María Luisa León en la Ciudad de México. Ese mismo año debutó en el cine como extra en la película En un burro 3 baturros, donde interpretó a un guitarrista sin diálogos. María Luisa fue fundamental en su carrera, lo impulsó a mudarse a la capital, elegía su ropa, lo peinaba, y según biógrafos, sugirió su icónico bigote. Su primer papel protagónico llegó en 1943 con La Feria de las Flores, donde interpretó a un personaje llamado Rosendo. Ese mismo año, el 19 de noviembre de 1943, grabó su primera canción para Discos Pirlis, El Soldado Raso. El 25 de marzo de 1948 cambió la historia del cine mexicano. Se estrenó Nosotros los Pobres, dirigida por Ismael Rodríguez Ruelas con un presupuesto de aproximadamente 400,000 pesos. Pedro interpretó a Pepe el Toro, un carpintero de barrio pobre, junto a Evita Muñoz Chachita como su hija adoptiva, Blanca Estela Pavón como la chorreada y Katy Jurado como la que se levanta tarde. La película recaudó más de 1 millón de pesos en su primer mes, una cifra extraordinaria para la época. Originalmente se titularía Topillos y Planillas,
pero cambió cuando el actor Abel Cureño exclamó la frase "nosotros los pobres" en un programa de radio. La secuela Ustedes los ricos llegó ese mismo año 1948, incluyendo la escena más desgarradora del cine mexicano, la muerte del Torito, interpretado por Emilio Girón, en un incendio. El cierre de la trilogía llegó en 1953 con Pepe el Toro, dedicada a la memoria de Blanca Estela Pavón. Pedro trabajó con el director Ismael Rodríguez en 15 a 16 películas, la colaboración más fructífera de la época de oro. El crítico Carlos Monsiváis sentenció: sin Rodríguez y sin Pedro Infante no hay Pedro Infante. Uno solo de los elementos no habría bastado. Durante su carrera cinematográfica de 17 años, Pedro protagonizó más de 60 películas. En Los Tres Huastecos de 1948, demostró versatilidad interpretando 3 personajes idénticos con personalidades distintas: Lorenzo el ateo, Juan de Dios el sacerdote y Víctor el militar. En ATM a toda máquina, de 1951, realizó todas sus acrobacias en motocicleta Harley Davidson sin dobles, lo que le valió el nombramiento de comandante honorario del Escuadrón de Motociclistas de Tránsito. En paralelo a su carrera cinematográfica, Pedro construyó un legado musical imponente. Grabó entre 310 y 366 canciones según diferentes fuentes, todas para discos Pirlis. Su versatilidad abarcó ranchera, bolero, huapango, corrido, vals, cha-cha-cha, guaracha y tango. El 23 de abril de 1949 cambió la historia musical de México. Pedro iba a grabar Amorcito Corazón con una orquesta, pero por problemas sindicales, tuvo que usar el mariachi de Juan Buitrón. Ese accidente creó un nuevo género, el bolero ranchero. Amorcito Corazón se convirtió en su canción más emblemática, pero fue Las Mañanitas, grabada el 13 de julio de 1950, la que alcanzó cifras estratosféricas. Según reportes de la agencia EFE en 2007, este disco vendió 20 millones de copias, convirtiéndose en el disco más vendido en la historia fonográfica de México. La soprano Olivia Gorra describió su técnica: sabía interpretar con esa suavidad, como si estuviera diciendo algo al oído. Cantaba con la cara súper relajada, casi besaba cuando cantaba. El tenor Ramón Vargas lo comparó con Fischer Dieskau. Pedro Infante decía las canciones como nadie. Manuel Esperón, su principal compositor, reveló: cantaba como chivo y muy ladino, refiriéndose a que cantaba muy agudo, pero le bajó los tonos para suavizar su voz. En El Jacalito, canción de la película También de Dolor se canta de 1950, Pedro sostuvo un falsete de más de 20 segundos, considerado uno de los más largos del mundo. Mientras Pedro conquistaba México con su talento, su vida personal se volvía cada vez más complicada. María Luisa León era su única esposa legal. Se habían casado el 19 de junio de 1939. Ella fue fundamental en su ascenso, pero no pudieron tener hijos biológicos. Adoptaron a Dora Luisa Infante León, sobrina de Pedro. En 1945, Pedro conoció a María Guadalupe Torrentera y Bablot, conocida como Lupita Torrentera. Ella había nacido el 2 de noviembre de 1931 y tenía apenas 14 años cuando se conocieron. Él tenía 28. Se conocieron en el Teatro Folies Bergere, donde ella bailaba como la muñequita que baila. Lupita desconocía que Pedro era casado. Tuvieron 3 hijos: Graciela Margarita, nacida el 26 de septiembre de 1947, quien falleció de poliomielitis el 1 de febrero de 1949 a la edad de 1 año y 3 meses. Pedro Infante Jr., nacido el 31 de marzo de 1950, quien décadas después se suicidaría en Los Ángeles el 1 de abril de 2009, apuñalándose 12 veces. Y Lupita Infante Torrentera, nacida el 3 de octubre de 1951, quien se convertiría en actriz y cantante, y actualmente es la custodia del legado de su padre. Pero la vida de Pedro se complicó aún más cuando conoció a Irma Dorantes. Se conocieron filmando Los Tres Huastecos en 1948, cuando ella tenía entre 13 y 14 años. El romance comenzó durante el rodaje de No desearás la mujer de tu hijo en 1949. Pedro llamaba a su avioneta El Ratón en honor a ella. El 10 de marzo de 1953,
Pedro e Irma se casaron en Mérida cuando ella tenía 19 años. Tuvieron una hija, Irma Infante Aguirre, nacida el 27 de marzo de 1955, quien actualmente trabaja como actriz de doblaje. Pero había un problema: Pedro seguía legalmente casado con María Luisa León. Para poder casarse con Irma, Pedro falsificó la firma de María Luisa en papeles de divorcio de Tetecala, Morelos, en 1951. María Luisa interpuso amparo. Los abogados demostraron que el acta era apócrifa. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ruptura con Lupita Torrentera fue dramática. Cuando ella descubrió el romance con Irma Dorantes, confrontó a Pedro: fui y lo saqué del departamento de ella, le pegué al coche 2 o 3 veces. La situación legal de Pedro se volvió insostenible. Enfrentaba acusaciones de bigamia. María Luisa León nunca le dio el divorcio oficial, a pesar de las infidelidades. Y mientras el caso avanzaba en los tribunales, Pedro seguía siendo el ídolo adorado de México, sin que el público conociera completamente la complejidad de su vida personal. En 1947, Pedro obtuvo su licencia de piloto. Acumularía aproximadamente 3.000 horas de vuelo durante su vida. Desde 1955 fue socio de TAMSA, Transportes Aéreos de México S.A., y volaba profesionalmente cuando sus actividades artísticas lo permitían. Pero volar era peligroso, y Pedro lo sabía por experiencia propia. Su primer accidente aéreo ocurrió en 1947 en Guasave, Sinaloa. El avión chocó contra un campo de maíz. Le dejó una cicatriz en la barbilla que llevaría por el resto de su vida. El segundo accidente fue mucho más grave. El 22 de mayo de 1949, en Zitácuaro, Michoacán, la aeronave se desplomó por falta de combustible. Pedro sufrió una fractura de cráneo que requirió una cirugía de emergencia. Los médicos le colocaron una placa de platino desde la frente hasta la oreja izquierda. Quedó con calvicie parcial en esa zona y desde entonces usó tupé. Esa placa de platino serviría años después para identificar su cuerpo. Mientras se recuperaba de ese segundo accidente, Pedro reflexionaba sobre su mortalidad. Y entonces ocurrió algo que lo marcaría profundamente. En 1949, México perdió a una de sus actrices más queridas. Blanca Estela Pavón, la inolvidable chorreada de Nosotros los Pobres, murió en un accidente aéreo. Ella tenía solo 22 años. Pedro había trabajado con ella en múltiples películas. La química entre ambos en pantalla era innegable. Su muerte fue un golpe devastador para la industria del cine mexicano. Pedro asistió al funeral. Estaba destruido. Mientras veía el ataúd de su compañera, algo dentro de él cambió. Las palabras que dijo ese día quedarían grabadas en la historia de México. Pedro Infante declaró públicamente: sé que yo también voy a morir en un accidente de aviación. Era una afirmación directa, sin ambigüedades. No dijo podría morir o me preocupa morir. Dijo: sé que yo también voy a morir en un accidente de aviación. Las personas que lo escucharon probablemente pensaron que era el dolor del momento. El shock de perder a una amiga y compañera tan joven. La angustia de alguien que acababa de sobrevivir a su propio accidente aéreo apenas semanas antes y que ahora enfrentaba la muerte de alguien cercano de la misma manera. Pero Pedro no dejó de volar. A pesar de haber tenido ya 2 accidentes. A pesar de saber, con alguna certeza explicable, que ese sería su destino. Siguió subiendo a aviones. Siguió pilotando. Siguió volando. Los años pasaron. 1950, 1951. 1952, Pedro seguía siendo el rey indiscutible del cine mexicano. En 1956 ganó su primer premio Ariel a Mejor Actor por La vida no vale nada. Ni siquiera asistió a la ceremonia porque no creía que ganaría. Un reportero tuvo que llevarle el premio a su casa. En 1957, su película Tizoc, Amor Indio, ganó el Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín. Pedro se convirtió en el único actor mexicano en ganar este premio. Pero no pudo recibirlo en persona. El premio sería entregado póstumamente a su madre. Mientras Pedro alcanzaba el pináculo de su carrera artística, su vida personal se desmoronaba.
El caso de bigamia seguía su curso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. María Luisa León no había cedido. Irma Dorantes vivía con la incertidumbre de su situación legal. Lupita Torrentera criaba a los hijos de Pedro prácticamente sola. El 9 de abril de 1957, la Suprema Corte emitió su fallo. La decisión fue contundente. El divorcio de Tetecala, Morelos, era nulo. El matrimonio con Irma Dorantes nunca había sido válido. María Luisa León seguía siendo la única esposa legal de Pedro Infante. Pero las consecuencias eran peores que solo una anulación. Pedro enfrentaba cargos de bigamia. La sentencia implicaba hasta 5 años de prisión y una multa de 5,000 pesos. El ídolo de México, el hombre que había conquistado el corazón de millones, enfrentaba la posibilidad de ir a la cárcel. Pedro tenía 39 años. Estaba en la cima de su carrera. Acababa de ganar el premio internacional más importante de su vida. Y en un solo día, el 9 de abril de 1957, todo su mundo se vino abajo. Quedan 6 días para el 15 de abril. La noche del domingo 14 de abril de 1957, Pedro estaba en su casa con Irma Dorantes. A pesar de la sentencia de la Suprema Corte, a pesar de que legalmente su matrimonio nunca había existido, Pedro seguía con ella. Irma era la mujer que había llamado el ratón, el apodo que le había puesto a su avioneta. Pedro tenía un vuelo programado para la mañana siguiente. Era un vuelo rutinario, de los muchos que había hecho como piloto de TAMSA. Volaría de Mérida, Yucatán, a la Ciudad de México. El avión transportaría pescado, como era común en esos vuelos comerciales. Antes de irse a dormir, Pedro llamó a Irma a su lado. Le dijo: «Ratón, voy a llegar temprano, prepárame un conejo. Vas por mí al aeropuerto». Esas fueron las últimas palabras que Irma Dorantes escuchó de Pedro Infante. El día amaneció en Mérida, Yucatán. Pedro llegó al aeropuerto para preparar el vuelo 904 de TAMSA. El avión era un Quensale Datit B-24 Liberate modificado para uso civil, con matrícula XAKUN. Era una aeronave grande, un bombardero de la Segunda Guerra Mundial adaptado para transportar carga. El capitán y piloto principal era Víctor Manuel Vidal Lorca. Pedro volaría como copiloto. El mecánico de vuelo era Marciano Bautista E. Los 3 hombres completaron las verificaciones previas al vuelo. Cargaron el pescado. Prepararon la ruta hacia la Ciudad de México. En algún lugar de la Ciudad de México, Irma Dorantes fue al mercado a comprar el conejo que Pedro le había pedido. Estaba preparando el almuerzo que compartirían cuando él regresara. En Mérida, el avión inició su carrera de despegue. Las turbinas rugieron. El Quensale Datit B-24 comenzó a ganar velocidad en la pista. Las ruedas se separaron del suelo. El avión ascendió. Alcanzó aproximadamente 20 metros de altura. Y entonces algo falló. El motor izquierdo perdió potencia. El avión comenzó a perder sustentación. El capitán Vidal y Pedro lucharon con los controles, pero era imposible. El B-24 se desplomó. El avión cayó en el cruce de las calles 54 Sur y 87 de Mérida. Cayó directamente en el patio trasero de una casa donde una mujer llamada Ruth Rosell Chan lavaba ropa. El tanque de gasolina explotó al impacto. La hora era aproximadamente las 7 a 7:45 de la mañana del 15 de abril de 1957. Víctor Manuel Vidal Lorca murió instantáneamente. Marciano Bautista E. murió instantáneamente. Pedro Infante Cruz murió instantáneamente. Ruth Rosell Chan murió en el incendio. Su hijo menor, Baltasar Martín Cruz, también murió. 5 personas perdieron la vida. El incendio fue tan intenso que carbonizó los cuerpos hasta hacerlos irreconocibles. Cuando llegaron los equipos de emergencia, era imposible identificar visualmente a las víctimas. Tuvieron que usar la placa de platino en el cráneo de Pedro, la que le habían colocado después de su segundo accidente aéreo en 1949, para confirmar su identidad. Mientras todo esto ocurría en Mérida, en la Ciudad de México, Irma Dorantes terminaba de preparar el conejo. Esperaba que Pedro llegara en cualquier momento. El teléfono sonó. Le informaron del accidente.
Pedro Infante había muerto exactamente como él dijo que moriría 8 años antes. El traslado del cuerpo a la Ciudad de México ocurrió el 16 de abril de 1957. La noticia se esparció por todo el país. México entró en duelo nacional. El periódico El Nacional escribió: "Parece que el corazón de los mexicanos hubiera dejado de latir". Se estima que más de 300,000 personas acompañaron el sepelio. Las calles estaban repletas. Hubo múltiples desmayos y crisis nerviosas. Se enviaron más de 10 ambulancias al Panteón Jardín para atender a las personas que colapsaban del dolor. Pedro Infante fue sepultado el 17 de abril de 1957 en el lote de actores de la ANDA en el Panteón Jardín, Delegación Álvaro Obregón. Su tumba tiene forma de pequeña casa con columna central, coronada originalmente por un busto dorado que actualmente ha sido retirado por seguridad debido a actos de vandalismo. María Luisa León, la única viuda legal, obtuvo la mitad de la fortuna de Pedro. La otra mitad debía repartirse entre los hijos. Irma Dorantes no obtuvo nada al no ser esposa legal. Tuvo que abandonar la casa donde vivía y enfrentó un largo calvario judicial para recuperar algo. La muerte de Pedro Infante fue tan impactante, el cuerpo tan carbonizado, el féretro cerrado, que algunas personas se negaron a creerlo. En 1983, un hombre llamado Antonio Pedro Hurtado Borjón apareció públicamente cantando canciones de Pedro Infante con una voz casi idéntica. Algunos reportajes analizaron similitudes, la misma cicatriz en la barbilla del accidente de 1947, gestos idénticos al cantar. Lupita Infante estuvo dispuesta a realizarse prueba de ADN, pero Antonio Pedro se negó. Él murió en junio de 2013 en Delicias, Chihuahua, sin nunca desmentir categóricamente ser Pedro Infante. Pedro Infante murió a los 39 años, 6 días después de que la Suprema Corte destruyera su vida personal, en su tercer accidente aéreo, exactamente como él había predicho 8 años antes. Dejó un legado cinematográfico de más de 60 películas durante 17 años de carrera. Grabó entre 310 y 366 canciones. Su disco Las Mañanitas vendió 20 millones de copias, el más vendido en la historia de México. Ganó 2 premios Ariel, el Oso de Plata de Berlín, y es el único mexicano con estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood sin haber trabajado en Hollywood. Hoy, cada 15 de abril, hasta 7,000 personas visitan su tumba en el Panteón Jardín con mariachis, flores y veladoras. Han pasado más de 67 años desde su muerte, y Pedro Infante sigue siendo el ídolo inmortal de México. Hay museos dedicados a él en Guamúchil, Coajimalpa, Mazatlán e Isla Arena. En 2023 se estrenó la bioserie Se llamaba Pedro Infante en VX. Apareció como cameo en la película Coco de Disney Pixar en 2017. Sus canciones son interpretadas por nuevas generaciones. Pero de todo su legado, quizás lo más inquietante es aquella declaración en el funeral de Blanca Estela Pavón en 1949. Pedro Infante sabía que moriría en un accidente de aviación. Lo dijo públicamente. Y nadie le creyó hasta ese lunes 15 de abril de 1957 a las 7 de la mañana, cuando el avión se desplomó en Mérida cumpliendo exactamente su premonición. ¿Fue intuición? ¿Fue un presentimiento basado en sus 2 accidentes previos? ¿O fue algo más que nunca podremos explicar? Lo único cierto es que Pedro Infante murió exactamente como él dijo que moriría. Y México perdió a su ídolo más grande el mismo día que su premonición se hizo realidad.